Bienvenidos a PhysioHelp, me llamo Damián, soy fisioterapeuta y hoy voy a hablaros de las prótesis de rodilla. Todo el mundo hemos oído hablar de lo que es una prótesis de rodilla, que alguien que conocemos ha operado una prótesis de rodilla, pero igual no nos queda claro o no tenemos claro lo que realmente son. En la imagen de la izquierda podemos observar una rodilla artrósica en el que el cartílago estaría fuertemente desgastado y en la imagen de la derecha una prótesis total de rodilla. Pero primero vamos a hablar de la articulación de la rodilla. Por definición, la rodilla es una articulación diartrosis y troclear. Diartrosis quiere decir que es una articulación móvil. Y troclear quiere decir que las superficies articulares, que son la parte de los huesos que forman la articulación, permiten solamente dos movimientos, flexión y extensión. Pero en la rodilla además hay pequeños movimientos de rotación con el eje de la pierna. En la imagen de la izquierda sería la rodilla en extensión, por ejemplo, cuando estamos de pie, y en la segunda sería la rodilla en flexión o rodilla doblada. La articulación de la rodilla está formada por tres huesos. El fémur, que sería el hueso del muslo, la tibia, que sería el hueso de la pierna, y la rótula o patela, que sería el hueso redondo que se articula delante del fémur. ¿Vale? La rótula sirve para dar más longitud al tendón del músculo cuádriceps para que pueda provocar más fuerza al tensar el tendón rotuliano. ¿Vale? Sería el tendón del cuádriceps y a continuación el tendón rotuliano que se inserta por debajo de la rótula y serviría la rótula para aumentar la fuerza del músculo cuádriceps. Entonces, dentro de la rodilla encontraríamos dos articulaciones. La articulación fémoro-tibial, por el fémur y la tibia, y la fémoro-patelar, que sería entre el fémur y la rótula o patela. Veámoslo en la imagen. Por un lado tendríamos el fémur, que sería el hueso del muslo, que se articula con la tibia, que es el hueso de la pierna, y el fémur a su vez se articula con la rótula, que es el hueso redondo, por delante. Entonces, volviendo al tema, la prótesis de rodilla sería la sustitución de la articulación natural del cuerpo por una articulación metálica. ¿Y qué pacientes serían susceptibles de esta operación? Pues sería gente mayor de unos 75 años, porque en general la vida media de una prótesis es de entre 15 y 20 años, por lo general entonces, para realizar el mínimo de operaciones se intenta hacer lo más tarde posible. Pero cuando hay una gran artrosis, degeneración del cartílago muy precoz en pacientes de 50 años, por ejemplo, pues también se podría realizar. La otra característica para esta operación sería que la movilidad estuviera prácticamente conservada, la flexión y la extensión. Bueno, os voy a hablar de los tipos de prótesis. Por un lado tenemos las prótesis cementadas o no cementadas, dependiendo del material, y luego tendríamos las prótesis ya sea parciales o totales. Primero vamos a hablar de las cementadas o no cementadas. Quiere decir, en las cementadas es que la parte de articulación metálica que va al hueso, que pegan al hueso para que se quede pegada, sería con cemento. ¿Qué pasa? Que estas articulaciones, el cemento puede desprenderse al cabo del tiempo y que se afloje la prótesis, por lo que sea menos estable la articulación y a lo mejor habrá que volver a operar. Pero bueno, suele pasar a menudo. Y las no cementadas es en la que parte de la articulación que va al hueso no es cemento y a la vez es poroso, material poroso, por lo que el hueso puede regenerarse por estos agujeros que deja el material y que sea el propio cuerpo el que sostenga la articulación y entonces de esta manera no se puede desprender como el cemento y será más estable. Lo que pasa que las no cementadas son para gente que no tiene osteoporosis, porque si ya tiene una fragilidad de los huesos, pues no va a haber una regeneración. Entonces
tipo de paciente se le utilizaría cementada. Por otro lado, vamos a hablar de las prótesis parciales o totales. Dentro de las parciales, que sería sustituir una parte de la articulación o toda, tendríamos las unicondilias porque en el fémur hay dos cóndilos y por lo que hay dos meniscos, entonces interno y externo. Entonces, si la parte que está artrósica sería la parte interna, del menisco interno, cóndilo interno, pues entonces sustituiría solamente la parte interna de la rodilla y la externa se dejaría intacta. Y si fuera el externo, pues solamente el externo. Y esto sería pues menos invasivo que una prótesis total, si solo hubiera artrosis en una parte de la Podemos rodilla. observar en la imagen que el cóndilo interno del fémur y la cavidad glenoidea de la tibia han sido sustituidos por la prótesis unicondilia y en la radiografía vemos que tiene una coloración diferente. Luego también puede ser artrosis de la articulación femoropatelar, que hemos hablado antes. Entonces, pues en ese caso sustituirá solamente esa parte y los cóndilos se dejarán. Entonces, en la radiografía vemos que la parte del fémur que se articula con la rótula ha sido sustituido por una prótesis y la rótula en sí ha sido conservada. Pero normalmente cuando hay artrosis no es aislada, sino que suele ser en toda la articulación. Entonces se crean prótesis de rodilla totales. En la radiografía observamos que tanto las carillas articulares del fémur como la tibia han sido sustituidas. Y además, para esta prótesis total de rodilla necesitamos que los ligamentos laterales estén intactos para la estabilidad de la rodilla. En el caso de que los ligamentos no estén intactos, se crea la prótesis con vástago endomedular, que es como la prótesis total, pero luego aparte tiene unos vástagos que son como una especie de tubos que suben o bajan hacia el fémur o hacia la tibia a través de la médula ósea del hueso, y entonces con esto se crea más estabilidad, pero claro, es un poquito más invasiva que la otra. Y ahí veríamos el vástago o el tubo que sube hacia el fémur. Bueno, y después de la operación de la prótesis de rodilla, se requiere una reeducación de fisioterapia, porque si escribís en YouTube operación de prótesis de rodilla, veréis que no es tan sencillo ni es tan fácil de coger unas pinzas, sacar la articulación y meterla a otra, sino que hay que romper la articulación literalmente, entonces hay que utilizar taladro, hay que utilizar destornillador, etcétera. Entonces, si os fijáis, hay que abrir la piel, abrir los músculos, entonces después de esa operación la rodilla está estupenda, pero todo lo que está alrededor, los músculos, la articulación y demás, pues está inflamada. Entonces, lo que hay que hacer lo antes posible es poner frío, poner hielo en la rodilla unos 10 minutos varias veces al día para que baje un poco la inflamación. Luego, también es importante empezar a mover la rodilla, porque tanto en flexión como en extensión, porque sobre todo al principio va a ser muy difícil doblar porque está inflamada, entonces lo más importante es que baje un poquito la inflamación para que doble más la rodilla, pero hay que empezar a mover la rodilla poco a poco. Y en extensión igual, porque cuando estés con un poquito la rodilla doblada va a estar muy, muy a gusto, pero claro, luego esa rodilla es imposible de extender y luego para caminar va a ser imposible, vais a cojear el resto de vuestra vida. Entonces, lo más importante es conseguir la extensión completa y evitar cojines debajo de la rodilla para dormir, aunque estéis más cómodos, pero luego lo vais a agradecer. A lo mejor no se os fácil costearos la reeducación de fisioterapia porque en otros países, por ejemplo en Francia o en Suiza, está reembolsada la fisioterapia por los seguros o por la seguridad social, pero en España no. Entonces pasaréis 2 días en el hospital, con un poco de suerte tendréis 1 o 2 días de fisioterapia y a casa. Entonces, o os ponéis hielo todos los días, intentad doblar vosotros mismos, pero os aconsejamos que vayáis a una clínica de fisioterapia con un fisioterapeuta diplomado y que realicéis unas sesiones de fisioterapia para que la rodilla doble mejor y que deis con buenos resultados tras la operación. También es importante guardar los bastones, lo que llamamos bastones ingleses o las muletas comúnmente llamadas,
técnicamente bastón inglés, y guardar los bastones, las muletas, durante por lo menos un mes, los dos, las dos muletas. Y luego, después de 4 semanas, dejar solamente una muleta del lado contrario a la operación. Es decir, si me he operado la rodilla derecha, me pongo el bastón en la izquierda, ¿vale? Aunque podéis pasar lo contrario, es para tener una mejor postura, ponerla del otro lado. Y 2 semanas después ya iréis viendo vosotros mismos si que ya casi vais caminando sin apoyar la muleta. Entonces en ese momento ya podéis dejarla. Pero no quites las muletas de golpe, porque aunque no nos duela, os puede doler más tarde, ¿vale? Y el objetivo de la flexión para una rodilla funcional es de 120 grados, ¿vale? O sea, 90 grados sería el ángulo recto y sería un poco más 120 para poder subir y bajar escaleras. Ese sería el objetivo. Entonces, resumiendo, habría que poner por un lado hielo, como hemos dicho, varias veces al día, 10 minutos, o sea, por toda la rodilla, para que baje un poco la inflamación. Segundo, hemos hablado de movimientos de flexión-extensión, de doblar y extender. Muy importante, tanto doblar como extender, porque la rodilla se puede quedar doblada permanentemente y es un gran problema. Luego, tercero, hacer ejercicios de cuádriceps, que es el músculo que extiende la rodilla, que pone la rodilla recta. Y luego 4, guardar las muletas, las dos, durante un mes, y luego ir dejándolas. Y luego guardar solamente una, 2 semanas después, hasta que ya no la apoyes prácticamente en el suelo y la puedes dejarlas, ¿vale? Y hasta aquí sería la explicación para prótesis de rodilla. Espero que os haya servido. Un saludo y hasta pronto.